¿Qué es hacer la vista gorda? Wow, pues hacer la vista gorda es una expresión que indica que a la hora de hacer una evaluación sobre cualquier situación, pues se está siendo un poquito meticuloso, fingiendo que todo está bien, o además de eso, simulando no ver posibles problemas. Esto mejor pasarlo todo por alto. Ese es el contexto, ¿no? Es decir, lo usamos como para decir, bueno, no importa, o si no, mira, mejor no mires y así ya la conciencia la tienes tranquila. En muchas ocasiones hacemos esto. Si a cada persona que haya hecho la vista gorda alguna vez se la condenara por ello, entonces todos nosotros estaríamos en prisión. Ninguno de nosotros en esta situación somos inocentes, porque todos en alguna u otra manera, en alguna cosa, hemos hecho la vista gorda. Hemos hecho como que no había pasado nada o lo hemos pasado por alto. En múltiples ocasiones habremos quitado la mirada ante alguna situación tensa en la que podíamos haber ayudado, en la que nos podíamos haber volcado en decir que no sea así. Algún conductor en apuros, pongo ejemplos sencillos, porque solamente nos pongamos en situación, algún conductor en apuros, algún compañero de trabajo con demasiadas cosas por hacer y quitábamos la mirada como para decir, bueno, yo me tengo que marchar a mi hora, no sé, cualquier cosa así. Ayudar en las tareas de la casa, y aquí voy a meterme con los hombres, muchos hombres hacen la vista gorda en esto, y yo también, el primero, o sea, que no me estoy poniendo aquí, yo no soy mejor que tú, pero que los hombres tenemos una habilidad grande para decir, esto no, esto no. Nuestra mujer nos dice, oye, ¿no te diste cuenta que estaba todo por fregar? Ah, pues yo entré en la cocina y ni me di cuenta. Ni me di cuenta, vamos, ni fijarme. Hemos hecho la vista gorda un montón de veces y en un montón de ocasiones. La mayoría de las ocasiones puede haber sido por no tener afinidad con la situación o por no tener afinidad con la persona. Por eso dijimos, bueno, pues vamos a hacer la vista gorda. O tal vez incluso, tal vez porque pensábamos, bueno, ¿qué dirán estos si yo hago eso? Mejor voy a hacer la vista gorda. O incluso, ¿con quién me van a alinear? Es decir, ¿con quién me van a decir que estoy si yo hago eso? ¿O con quién me van a decir que no estoy si hago lo contrario? Es un poquito esa situación y entre otras también por actitud meramente egoísta, simplemente por el deseo de decir no quiero hacerlo, o porque rompe nuestros planes, o porque simplemente no, ya está. Otra de las veces que hacemos la vista gorda es porque con ello tapamos errores y así nos cubrimos en torno a algo, unos a otros, ¿eh? Nos cubrimos unos a otros en torno a algo que está mal y entonces hacemos la vista gorda y yo la hago por ti, tú por mí, los dos a la vez y nos cubrimos. Eso también es hacer la vista gorda y eso también es una situación que está mal. Porque cuando lo hacemos, estamos convirtiéndonos en cómplices de otros y ellos a la vez de nosotros. Y debemos evitarlo. Y en este caso, callarlo, no verlo, no oírlo, como los tres monos, ¿sí? ¿Saben el dibujo ese? ¿Han visto la imagen esa de los tres monos? Uno que tiene los ojos tapados, otro que tiene los oídos tapados y otro que tiene la boca tapada. Nos callamos, no oímos, no lo vemos y entonces decimos que no está mal. Pero no es que no esté mal, es que simplemente hemos hecho la vista gorda. Hoy en este pasaje que vamos a observar, la foto del pibe ahí, ¿verdad? Haciendo la vista gorda, diciendo yo esto no lo quiero ver, está interesante. Pero hoy el pasaje que vamos a ver es en Marcos capítulo 3 del 1 al 6 y vamos a ver que Jesús no hizo la vista gorda ante una situación en la que había una necesidad. Y no hizo la vista gorda aunque tuviera que pagar un precio por ello. Y aquí esta es la cuestión, que muchas veces no hacemos la vista gorda con el sentido de no quiero pagar el precio. Jesús pagó un precio por no hacer la vista gorda en esta situación. Vamos a leer el pasaje y después nos metemos de lleno en ello. Dice, entró otra vez en la sinagoga y estaba allí un hombre que tenía la mano paralizada. Y estaban al acecho a ver si le sanaría en sábado a fin de acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano paralizada, ponte de pie en medio. Y a ellos les dijo, ¿es lícito en sábado hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o matar? Pero ellos callaban. Y mirándolos en derredor con enojo, dolorido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre,
extiende tu mano. Y la extendió, y su mano le fue restaurada. Los fariseos salieron enseguida, junto con los herodianos, y tomaron consejo contra él de cómo destruirlo, cómo destruirlo. Estaba claro que Jesús y los líderes religiosos de los judíos tenían posturas encontradas entre sí. Eso estaba a la orden, era evidente. Todo lo que hemos leído hasta ahora en el Evangelio de Marcos eran enfrentamientos de él, de Jesús, con estos líderes religiosos. Y a pesar de todo ello, Jesús vuelve otra vez a la sinagoga. Y esto incluso parece una temeridad por parte de Jesús, porque ya había tenido bastantes encontronazos con ellos como en las visitas anteriores a la sinagoga, como para volver ahí. En realidad Jesús no buscaba su seguridad y estaba decidido a enfrentar cualquier situación que se presentara. Se presenta en la sinagoga, y en la sinagoga, ¿quién estaba? Por supuesto, estaba una delegación de estos maestros de la ley, también conocidos como parte del Sanedrín, con ese nombre, el lugar que representaba todas las facciones, todos los pensamientos, todas las partes teológicas, todos los sentimientos políticos estaban reunidos en el Sanedrín. Así que en aquella sinagoga había una representación de ellos. Eran inconfundibles porque no se sentaban en las filas de atrás ni se mezclaban entre la gente. Ellos tenían unos puestos de honor donde se sentaban, y allí era fácil saber que estarían ocupando esos lugares. Ellos tenían, entre otras cosas, ya os lo he dicho en alguna predicación anterior, que ellos tenían el deber también de descubrir quién estaba haciendo algo erróneo en cuanto a la ley, o incluso descubriendo quiénes eran los que estaban intentando apartar al pueblo de la ley de Dios. Así que esta era su situación. Y lo que pensaban acerca de Jesús es que ellos iban a desenmascararle en cuanto a qué era lo que él decía o hacía. Ellos no estaban en la sinagoga en aquel día para adorar a Dios. ¿Qué va? Ellos estaban allí ni siquiera para escuchar la predicación, ni la palabra que se iba a leer. Estaban allí para juzgar a Jesús. Me hace recordar hace muchos años un amigo que fue pastor antes que yo y que me contaba el ejemplo de cómo fue la vivencia en el seminario. Me contaba que una vez predicando en la clase de homilética en el seminario tenía que predicar no solamente delante de sus compañeros, sino delante de muchos profesores. Y la situación que él vivía era, bueno, yo sé que voy a predicar, pero yo sé que esos profesores no van a ser conmovidos por mi predicación, sino que lo que van a hacer es analizar cada gesto, cada palabra, cada doctrina, cada cosa que enseñe. Él se sentía mirado, pero Jesús no tenía por qué sentirse así. Jesús sabía que esta gente iba para eso y que toda la gente estaba pendiente de eso. Aquellos hombres querían investigar las acciones y las palabras de Jesús con la intención de acusarle, de dejarle en evidencia o incluso de eliminarle. ¿Cuántas preguntas, cuántas cosas, a ver si pillaban a Jesús, pero nunca lo consiguieron? Allí había un hombre en la sinagoga que tenía la mano paralizada. Exactamente no nos dice qué era lo que tenía, pero la palabra griega que se usa ahí para explicarlo indica que no era un enfermo de nacimiento. Indica que era una enfermedad era fruto de una enfermedad o fruto de un accidente, tal vez de trabajo, una caída o algo, por lo cual el brazo lo tenía mal, lo tenía paralizado. Y tenéis que entender algo, la situación de este hombre aquí es complicada. Él vive en medio de una sociedad donde no hay seguridad social, donde no hay baja médica, donde no hay paro, donde no hay los recursos sociales que nosotros hoy en día conocemos, que no siempre los han habido, pero hoy por lo menos los tenemos. Y este hombre, si tenía la mano paralizada, no podía trabajar. Estaba entonces destinado, ¿saben a qué? A convertirse en un mendigo, a mendigar, a pedir limosna, a vivir de la misericordia de otros, a que la familia le ayudara, a tener que ir a recolectar allí en los lugares, en los campos, como os expliqué la semana pasada, en los bordes o en algunos lugares determinados en los que por ley los judíos no recolectaban porque sabían que eso era para la gente menos pudiente. Eso era lo que estaba destinado a aquella persona, a la mendicidad. Posiblemente se dedicaba ya a ello, pero aquí hay una cosa interesante. No es solamente el decir voy a pedir, es la vergüenza de tener que pedir. Y entonces aquel hombre, claro, está allí con una necesidad. ¿Podía Jesús, es la pregunta, ¿podía Jesús haberse encontrado en privado con este hombre y sanarlo allí, en vez de sanarlo en el día de reposo, cuando no se podía hacer ningún tipo de trabajo? Sabiendo que eso era buscarse problemas, ¿Jesús no podía haberlo evitado? Otra pregunta, ¿no lo podía haber sanado al día siguiente del día de reposo? ¿No podía haberlo hecho así Jesús?
Si este hombre no estaba trabajando tampoco, ¿no podía haberlo hecho Jesús de otra manera? ¿No podía haber hecho Jesús la vista gorda en ese momento? No podía, o sí podía. Poder podía, querer no quería. Así que estaba prohibido hacer cualquier trabajo en sábado y curar a un enfermo cualquiera que fuera su situación. Escucha bien esto, porque la ley era concreta y la ley era clara en esto. La atención médica solo se puede dar si hay peligro de muerte. En sábado no se podía hacer nada de que fuera a curar a alguien. Por ejemplo, sí se podía atender a una parturienta. Si iba a dar a luz, se le podía atender. Si a alguien se le caía un muro encima, se podría quitar el muro para saber si él estaba vivo. Si estaba vivo, se le socorría un poquito, pero tampoco demasiado, porque era trabajar. Y si estaba muerto, se le dejaba allí hasta el día siguiente. Bueno, por eso a Jesús, cuando murió, antes de la hora sexta y que entrara el día de reposo, lo descolgaron corriendo y lo llevaron al sepulcro. ¿Para qué? Porque si hubiera entrado en la hora sexta o después de esa, no hubieran podido hacerlo y Jesús hubiera estado en la cruz todo el tiempo, aquellas 24 horas hasta el día siguiente que lo fueran a buscar. Habían un montón de cosas que no se podían hacer. Por ejemplo, si te rompías un brazo, el brazo no se te podía inmovilizar, tenías que aguantar con el dolor hasta el día siguiente. Cosas así. La ley era muy estricta, tantas normas, tantas cosas que no se podían hacer. No tanto pensando en el que sufría el accidente, sino pensando en el que tendría que trabajar por el accidentado. La norma en sentido cualquiera es que estuvieras enfermo, estuvieras herido, la norma era que no se pusiera peor, pero nunca buscar un beneficio para mejorarlo. ¿Entendéis el concepto? Yo sé que esto es difícil de comprender y que esta actitud es incomprensible, pero eran las normas que se vivían en el tiempo y que los fariseos imponían a la gente. Para comprender este punto de vista acerca del sábado tan estricto, es bueno recordar que un judío ni siquiera en un sábado se defendería en caso de guerra. ¿Interesante? Flavio Josefo, un historiador de aquel tiempo que cuenta acerca de las cosas del cristianismo y que cuenta acerca de las cosas del judaísmo, en uno de sus escritos dijo que aquellos se negaron a defenderse en sábado por no quebrantar el honor que debían a la ley ni siquiera para salvar sus vidas. Eran tan estrictos que estaban dispuestos a dejarse morir, dejarse asesinar, dejarse matar, pero no se defenderían. Jesús sabía todas estas cosas. La vida de aquel hombre no corría peligro. No iba a empeorar si esperaba el día siguiente. Jesús se enfrentó a la situación y hizo algo que la gente se sorprendió. No se escondió. Podía haber hecho la vista gorda, pero no lo hizo. Atendió a aquel hombre. Y lo atendió no solamente de cualquier manera, le dijo, ponte en medio. Le dijo que se pusiera donde todo el mundo lo viera. Y probablemente lo que Jesús quería era despertar la compasión de la gente hacia aquel hombre, mostrándoles cuál era la desgracia que él tenía con el brazo paralizado. Y entonces le hace dos preguntas a los maestros de la ley. La primera es, ¿qué es conforme a la ley? ¿Hacer una buena obra en sábado o hacer una obra mala? Jesús los puso en un aprieto. Tenían que admitir que era legal hacer una buena obra. Tenían que admitir que era una buena obra que podían hacer hacia aquel hombre y que no se podía negar a hacerla. La ley lo amparaba. La ley que ellos defendían lo amparaba. Por eso los puso en un aprieto. Era una mala obra e idea dejar a un hombre en una situación así cuando se le podía ayudar. Le podían ayudar. Entonces, les hace otra pregunta. ¿Es legal salvar una vida o destruirla? Jesús entonces les pone el dedo en la llaga a ellos. Porque mientras Jesús quiere sanar y transformar, cambiar la vida de aquel hombre, ellos planean acabar con Jesús. Les está diciendo algo que tiene que ver con ellos más que con el propio hombre. Los fariseos no podían responder sin condenarse a sí mismos. Por eso, ¿cuál fue su respuesta? Su respuesta fue el silencio. Callarse, esa fue su respuesta. Era mejor pensar en ayudar a un hombre que en pensar en matarlo.
No nos sorprende que se quedaran callados. No nos sorprende nada que no pudieran contestarle. Jesús los miró, entonces nos dice el pasaje que Jesús los mira con enojo, con enfado, dolido por la dureza de sus corazones. ¿Pero qué significa que Jesús se enojó? Jesús se enfadó con ellos. Me encanta decir cuando este pasaje seguramente muchos lo recordáis, cuando Jesús va al templo y ve que los vendedores están, los cambistas, los vendedores en el mercado están allí. ¿Y qué hace Jesús? Jesús se enfada tanto porque ve que están comerciando en el templo. ¿Y qué hizo Jesús? Tiró las mesas de los vendedores, pero no tiró a los vendedores. ¿Sí o no? Dice que tiró las mesas de los cambistas, de los vendedores, pero no tiró a los vendedores. Fue a por el pecado, no a por el pecador. Porque el pecador todavía, en él hay una posibilidad de volverse al Señor. Pero ¿dónde querían llegar? ¿O dónde podían, mejor dicho, llegar los fariseos? Pues lo que querían era, fijaros bien, lo que querían era hacer un complot contra Jesús asociándose con unos hombres llamados los herodianos. Ningún fariseo se juntaría con ningún gentil o con cualquier persona que no guardara la ley, porque era considerado inmundo. Entonces los herodianos eran empleados o eran gente deseosos de restablecer el gobierno de Herodes el Grande con sus hijos. Entonces eran partidarios de volver a instaurarle como rey. Y Jesús en algún momento dijo que él venía a ser el rey de los judíos. Entonces aquí había un problema. Unos por la parte religiosa y otros por la parte política, pero todos querían cargarse a Jesús. Y estos que eran impíos porque eran cómplices con Roma, a los fariseos los veían como inmundos, pero estaban dispuestos a hacer una alianza con ellos con el fin de ¿qué? De salirse con la suya. Nada los podía parar, nada, y mucho menos el odio que tenían en su corazón hacia Jesús. Y esta es la razón de su enojo, que ellos harían lo contrario a lo que enseñaban. Jesús se enfadó con ellos, se enojó con los fariseos, se enojó con los maestros de la ley. ¿Saben por qué? Porque se contradecían entre lo que decían y lo que hacían. Decían misericordia, pero ellos empleaban odio. Y esta fue una combinación de cinismo y oportunismo político de parte de esta gente. Y algo que se nota en el mundo donde hay oposición a Dios, oposición al Evangelio. El enemigo usa cualquier herramienta que tiene a su alcance para poder destruir cualquier cosa. Y solo hace falta tener un poquito de ignorancia de Dios, de no conocer a Dios. En resumen, en este pasaje vemos dos conceptos diferentes. El concepto de los fariseos en cuanto al ritualismo religioso y el concepto de Jesús en cuanto a qué es una verdadera religión basada en el servicio. El ritualismo de los fariseos consiste en obedecer ciertas reglas, ciertas normas. Y Jesús quebrantaba constantemente las normas que los fariseos o los maestros de la ley entendían que tenían. Jesús siempre se las saltaba por encima, o las corregía, o las enseñaba de una manera diferente. En realidad, lo que estaba haciendo era afirmando la palabra de Dios, porque Jesús no vino a abolir la ley ni los profetas, Jesús vino a confirmarla. Lo que estaban haciendo los fariseos era adaptar la ley así para ellos, para lo que ellos querían. Tenían la Torá, que era la ley, la palabra, los profetas, la ley, los profetas, pero tenían el Talmud, que era una interpretación de la ley, a la cual le dieron más importancia que a la propia ley de Dios. Mira, peligroso es cuando le damos más importancia a otras cosas que a la ley de Dios. Peligroso es cuando en una iglesia se le da más importancia a los estatutos de la iglesia que a la ley de Dios. Peligroso es cuando en una iglesia se le da mucha más importancia a los libros que otros escriben que a la ley de Dios. Hay religiones o denominaciones, o como queramos llamarlas, que tienen la Biblia en un lado y después el libro del no sé qué o el no sé cuánto, ponle el nombre que quieras, me da igual, no voy a mencionar, me da igual. El caso es que solo tenemos una regla de fe y conducta, y es la palabra de Dios. Nada más. Entonces, el ritualismo que los fariseos más o menos defendían era cumplir con esas normas. ¿Y cómo lo hacemos nosotros hoy como iglesia? Muy sencillo.
Muchos pensamos que ser un cristiano es leer la Biblia, ir a la iglesia, orar, dar gracias a Dios con oraciones repetitivas, dar gracias a Dios por la comida. Además, siempre hacemos la misma. En un tiempo mis hijos, yo me acuerdo cuando eran pequeños, y esto lo he contado muchas veces, cuando oraban, cuando eran pequeños, hacían la misma oración cada día hasta que nos dábamos cuenta. Oye, ¿no te diste cuenta que has hecho la misma oración que anoche? No. Pues vamos a hacerla diferente. Les cuesta. Pero a los niños hay que enseñarles a que después puedan tener esa oportunidad de tener una oración con Dios en la que lo que sale de la boca es lo que está en el corazón, sin tener estructuras repetitivas. Pensamos que ser cristiano es hacer ciertas cosas externas que entonces nos definen como tal. Pensamos que ser cristiano es tal vez ponernos una camiseta o ponerle un pescadito al coche para decir soy un cristiano. ¡Wow! Es mejor que no pongas la pegatina en el coche. Ser cristiano no es eso. Y esto es lo que definitiva más o menos defendían los líderes religiosos en el tiempo de Jesús. En realidad ellos obviaban las cosas simples como tener compasión por la gente que necesita ayuda, sacrificarse por alguien. Jesús lo que proponía era servicio, servicio, amar a Dios y a las personas. Una iglesia tiene que amar a Dios y amar al prójimo. Por eso el lema de nuestra iglesia es porque las personas importan. El día que estas paredes sean más importantes que las personas, el día que el piano sea más importante que las personas, el día que este atril sea más importante que las personas, el día que esta caja sea más importante que las personas, el día que esa butaca sea más importante que las personas, cerremos. Hemos perdido todo el sentido de ser iglesia. Las personas son las que tienen que ser importantes. ¿Por qué? Porque al mostrarle amor a las personas también estamos mostrando que amamos a Dios. Jesús muestra en sus acciones que el ritual no es lo importante, ni siquiera cómo se desarrolla, sino la respuesta a la necesidad que está a nuestro alrededor. ¿Cuál es la respuesta que damos? Tengo varias cosas que quiero decirte antes de terminar. La iglesia es testigo de una multitud de situaciones en las que hay necesidad. Somos testigos de un montón de cosas en las que hay necesidad. Y no podemos hacer la vista gorda. No podemos decir, no lo he visto. No podemos decir, mejor me tapo la cara. No podemos decir, no lo miraré. Corremos el peligro entonces de hacernos inmunes a esas cosas o pensar que nada tiene que ver con nosotros. Y quiero decirte algo, muchas cosas estamos haciendo la vista gorda como iglesia. No solo son las necesidades de los hombres, sino la manera de pensar, la manera de hablar, la manera de actuar que tiene el mundo, la que afecta todas las cosas que están a nuestro alrededor. Corrupción, ¿esto te suena? ¿Ves las noticias? Corrupción, avaricia, egoísmo, mentira. Oye, solo tienes que sentarte delante del telediario o ves el telediario porque no tienes otra cosa que hacer y haces la vista gorda. Hay un montón de cosas y estas son solo algunas de ellas, pero también pasando por otras muchas en las que somos testigos y estamos haciendo la vista gorda. El cambio climático. Esto es importante. No estamos administrando bien la tierra que Dios nos dio para que la cuidáramos. No somos responsables por la tierra y estamos haciendo la vista gorda con eso. Otra de las cosas es que estamos mostrándonos también como insensibles al tráfico de personas. Tráfico de personas por la inmigración y una inmigración que está siendo vapuleada y que está siendo esclavizada y que no se le está cuidando como se tiene que cuidar. Y pensamos que cuidarla es darle todo lo que merecen. ¿Saben qué? Tenemos que cuidar eso. Tenemos que cuidar eso. Tráfico de personas que afecta a mujeres que son esclavizadas sexualmente y estamos haciendo la vista gorda con todas esas cosas. Y Jesús podía haber hecho la vista gorda con aquel hombre, pero nosotros también podíamos hacer la vista gorda con todas estas cosas. De hecho, creo que las hacemos. Otra de las cosas es la ideología de género, con todas sus mentiras y con todas sus imposiciones.
Lo estamos viendo y nos estamos quedando parados. No podemos hacer la vista gorda ante todas esas situaciones. Tenemos que decir a lo que es pecado, pecado, pero aún diciéndolo, tenemos que decir que la misericordia de Dios se mostró en su Hijo Jesucristo para perdonar y restaurar la vida de todos los hombres y mujeres que desean y quieren tener un encuentro con Él, que quieren reconocer que han pecado y que sus vidas están alejadas de Dios. La misericordia de Dios es lo que necesitamos dar a comunicar también. La iglesia no debe ser feliz en las cuatro paredes donde es convocada. Aquí estamos a gusto, oye, y hoy con el aire acondicionado. La semana pasada lo hemos pasado mal, que estaba roto, pero hoy tenemos el aire acondicionado. Hoy estamos a gustito. Hoy no veo abanicos en las manos, ¿eh? La semana pasada, anda, que hasta los sobres nos sirvieron de abanico. No podemos conformarnos a ello porque al fin y al cabo no se ve lo que está afuera y decimos, aquí estamos bien. La realidad está en las calles, porque en las calles es donde vivimos, en las calles es donde andamos y no podemos negar que estamos en las calles el 99% del tiempo en el que vivimos, porque aquí, en estas cuatro paredes, solamente un 1% del tiempo. Somos iglesia aquí, pero somos iglesia también en las calles para comunicar el mensaje de salvación a todo el que lo necesita. Dios nos ha provisto de las armas espirituales que necesitamos para combatir estas cosas. Nos ha dado a su Hijo Jesucristo. Nos ha dado la oración. Nos ha dado la palabra de Dios. Nos ha dado la fe. Tenemos todas las armas para combatir estas cosas y hacerlo desde la humildad, pero también desde la constancia, desde la perseverancia. Debemos establecer bases sólidas con fundamentos eternos para que podamos actuar con el corazón de Dios. Es necesario tener un encuentro con Cristo, conocer la voluntad de Dios, vivir experiencias de fe cotidianas, si queremos ser coherentes con nuestra vinculación con Dios. Porque es muy fácil decir soy cristiano, pero cuán complicado es vivir la vida cristiana. Decía o dice Juan Luis Guerra, el cantautor, ¿sí lo conocéis? ¿Lo habéis escuchado alguna canción de Juan Luis Guerra? Dice Juan Luis Guerra que vivir la vida cristiana es difícil, pero que es más difícil vivir la vida sin Cristo. Necesitamos al Señor. Uno de los mayores problemas del cristianismo es que no tiene conexión entre lo que llamamos teoría o entre lo que llamamos conceptos o lo que llamamos conceptos bíblicos, doctrinales. Es difícil enlazar la manera de pensar, hablar o actuar. Es muy difícil. Pensamos conceptos, pensamos ideas y decimos sí, las entendemos, pero es difícil llevarla a nuestra acción. Es difícil, sí, llevarla a nuestro pensamiento o a vivir como eso se nos plantea. Necesitamos acercarnos a la palabra. Pero Dios nos ha dejado su Santo Espíritu como el nexo para hacer posible la unión entre la voluntad de Dios y nuestras vidas. Si le pides al Señor que te llene de su Santo Espíritu, Él te ayudará a poner todas estas cosas en práctica. Y no serán solamente ideas, normas o reglas, porque hay gente que ve el cristianismo como reglas. Bueno, el pastor nos habló hoy de que no sé qué. Vale, pues entonces esto es una norma nueva, no me la conocía. Vale. No se trata de eso. Se trata de hacer una conexión entre lo que Dios dice y nuestro corazón, y el Espíritu Santo es quien nos ayudará a hacerlo. Para que eso sea posible, tenemos que priorizar nuestra relación con Dios por encima de otras cosas. Dios el primero. Y en esto quiero decirte, no lo primero, sino Dios el primero, porque Dios no es una cosa, es una persona. Dios es Dios. Es el momento de evaluar nuestras vidas para que podamos ser honestos con nosotros mismos y saber dónde estamos y dónde debemos ubicarnos. ¿Estamos en la religiosidad
o estamos en la relación que Dios espera que nosotros tengamos con Él. Recuerda que el día de descanso es para el Señor y no para el hombre. Y por cuanto es para el Señor, cuando hay una necesidad, la atenderemos. ¿Cuáles son los ingredientes para una buena comida? ¿Cuál te gusta? ¿La paella? ¿Cuáles son los ingredientes para una buena paella? Aquí hay de todo, ¿eh? Porque hay quien dice que la buena paella es con conejo, otro que dice que la de marisco es la... Y otro dice que la buena paella y la original es solamente la de habichuelas. Para todos los gustos. Pero déjame decirte que en esta situación que hoy vemos en la Biblia, en este pasaje que acabamos de leer, hay algo muy interesante. Hay una combinación de ingredientes que hacen un buen plato, un buen milagro. En este milagro que hemos visto, que hemos leído, hay varios ingredientes. Una necesidad, una petición de ayuda, un deseo de ser restaurado, unos cuantos mirones, un poco de oposición y el poder de Jesús. Y el resultado es una obra maestra. Un plato que tiene un nombre precioso: la gloria de Dios. Lo que fue manifestado en este milagro es la gloria de Dios. Que Dios tiene poder para restaurar. Y lo que Dios quiere seguir haciendo hoy, en tu vida y en mi vida, en la vida de esta ciudad, en la vida de esta nación, en la vida de este mundo en el que vivimos, lo que Dios quiere seguir mostrando es su gloria. Y su gloria fue manifestada en Jesucristo, autor y consumador de la fe, quien entrega su vida por completo para que nosotros podamos ser perdonados y hechos nuevas criaturas. Si crees esto y crees en Él, entonces serás salvo. ¿Pero tú quieres iglesia? ¿En dónde estás? ¿Religiosidad o en relación? Inclina tu cabeza, vamos a orar. Señor, no queremos hacer la vista gorda, tantas necesidades a nuestro alrededor.